Bienvenidos y bienvenidas a este encuentro de terror. La noche de hoy les traemos el testimonio de Rubén, un joven que decidió compartir su relato con nosotros. Él nos cuenta que hasta el día de hoy una presencia extraña lo sigue y que incluso, cambiando de casa y ciudad, siente al ente habitando bajo su cama y que de vez en cuando, durante alguna noche de tormenta, lo ve subir por las sábanas. Asegúrate de cerrar la puerta y abrir las ventanas y escuchen el viento, el susurro que baja de las montañas. Un domingo mi abuelo falleció. Tenía varios días en el hospital, sin poder comer ni moverse. Tampoco nos reconocía. Se quejaba bastante y llamaba a personas desconocidas, tal vez a quienes conoció en su juventud. Mi familia estaba muy triste al verlo en ese estado. Cada miembro se turnaba durante las noches para velarlo. A mí me tocó el sábado. Y precisamente la madrugada de aquel domingo, a eso de las 4, me despertaron sus movimientos. Se retorcía, parecía sufrir. Me acerqué a su lecho y traté de calmarlo, pero no pude decir una sola palabra. De pronto, el abuelo dejó de moverse y lanzó un profundo suspiro. Acababa de fallecer. Me quedé un buen tiempo contemplando su rostro, sin saber qué hacer. Estaba paralizado por la impresión ante el cadáver. Por suerte una enfermera entró y al ver la escena se hizo cargo de todo. Ella fue quien llamó a mi familia y me sacó de la habitación. Yo me quedé en el pasillo, sin fuerzas para entrar y ver nuevamente al abuelo. No logré despedirme de él como lo había pensado. Fui el último que lo vio con vida, pero no pude hacer nada para que su partida fuera más tranquila. El día del entierro, el cielo estaba gris y caía una llovizna tenue. Sebastián, mi hermano mayor, me tomó del brazo y me dijo que fuéramos a caminar un rato por el cementerio, a modo de alejarnos del tumulto. La ceremonia tardaba en comenzar y yo quería un poco de silencio. El cementerio del pueblo de Andaluz es precario. No hay enormes nichos o criptas suntuosas. Aquí está enterrada la gente humilde, aquellos que apenas pueden permitirse una cruz de madera. Estuvimos un buen tiempo leyendo los nombres de los difuntos y tratando de no pisar las sepulturas. Después de varios minutos, me sorprendió ver que en las partes más alejadas del recinto habían otras sepulturas, pero de apariencia aún más precarias. Nos acercamos. Estas no tenían lápidas. Los nombres estaban escritos en las cruces de madera, pero de muchas la lluvia había borrado las palabras. No podía saberse quiénes estaban enterrados allí. También los arbustos cubrían los montículos, y eso nos hizo pensar que sus deudos habían dejado de visitarlos hace mucho tiempo. Frente a mí había una tumba muy pequeña. La cruz de madera estaba podrida y yacía en el suelo, y tampoco se podía leer la inscripción. Sentí una profunda tristeza al notar una pequeña botella de yogur entre los arbustos. Al parecer era una ofrenda que pusieron al niño o niña que estaba enterrado allí, pero una ofrenda que no había cambiado en años, décadas tal vez. Mi hermano, quien vigilaba esporádicamente la ceremonia del abuelo, me dijo que estaba por iniciar. Era necesario ir. Yo le indiqué que se adelantase. Quería hacer algo por aquella niña o niño desconocido. Cuando él partió, recogí la cruz y traté de acomodarla con piedras en la cabecera de la sepultura. Mientras lo hacía, una astilla se introdujo bajo mi uña.
No me importó el dolor. Fijé la cruz de modo que resistiese el viento, y al hacerlo, noté que los años pintados en la madera indicaban que aquel pequeño difunto pertenecía al siglo pasado, a la década de los 60. Esto significaba, con toda probabilidad, que sus padres habían muerto, y por lo tanto no quedaba nadie que lo recordara, y mucho menos que lo visitara. Aquella botella de yogur tirada entre los arbustos era el último vestigio de alguien que lo visitó por última vez. Recogí la botella y tiré la tierra que tenía en el interior. La limpié y la acomodé sobre la sepultura, pero luego decidí que, después del sepelio, compraría una botella nueva y conseguiría un juguete que pudiera colocar como ofrenda. Al anochecer, después de retornar del cementerio, decidí darme un baño. El agua de la ducha estaba caliente, pero en algunos momentos sentí sobre mi piel algunas gotas muy frías, especialmente cuando tenía los ojos cerrados por la espuma. Pensé que algo fallaba en las tuberías. No suelo tener pesadillas, pero en aquella ocasión las tuve. Recuerdo haber estado en un parque bajo una llovizna. Yo era un niño de unos 7 años y estaba con otros niños que jugaban a las escondidas. Cuando me tocó el turno de esconderme, oí silbidos extraños y al salir de mi escondrijo, el lugar estaba vacío. Llamé y grité todo lo que pude, pero no pude encontrar a nadie. La noche llegaba como si fuese una ola de tinta y me sentí muy solo, como si nunca más pudiera ver a mi familia. Estuve en aquella oscuridad como si estuviese flotando en un océano durante mucho tiempo. Parecían transcurrir años, hasta que desperté, con algunas lágrimas mojando mi almohada. Nunca había sentido tanta soledad, una sensación extraña de sentirme abandonado en un mundo desconocido. Al despedirme de mi familia para irme a trabajar, mi hermana menor no dejó de mirarme de un modo raro, como si yo tuviera algo extraño. En la tarde, al regresar, no la encontré en su sitio de siempre, al lado de la puerta, esperándome con algún juego que había inventado. Ella se llama Flor y tiene 10 años. Siempre está detrás de mí haciéndome parte de sus bromas y mundos imaginarios. Pero aquel día no me recibió como de costumbre. Así pasaron varios días en los que mi hermana dejó de frecuentarme y en los que empecé a notar cambios en mi habitación. Por ejemplo, cuando perdía mis llaves, las encontraba en un cajón de mi armario, donde recordaba haber revisado y no haberlas hallado. Por las noches me fallaban las lámparas, pestañeaban cuando superaban las 9 de la noche, y en algún momento vi, luego de salir de la ducha, algunas pisadas húmedas que venían detrás de mí. Pensé que era Flor la que me hacía aquellas travesuras. Por algún motivo estaba enfadada conmigo y se vengaba, pero por más que quería hablar con ella no podía. El trabajo y el cansancio me lo impedían. Por las noches, las pesadillas no me abandonaban, y creía sentir entre sueños un bulto pequeño a mi lado, como si un gato se estuviera recostando en mi pecho. Nosotros teníamos solo un perro, pero este nunca subía a los pisos superiores. Con cada noche el bulto parecía más pesado, y de cuando en cuando creía oír un llanto de niño que provenía de muy lejos. Un día, mientras estaba en mi trabajo, atendiendo a los clientes, una señora se me acercó y me dijo: «Joven, su hermano pequeño lo está esperando afuera». Yo miré muy confundido a la calle. Sebastián se encontraba trabajando en aquellos momentos, y no era mi hermano pequeño. Lo que me decía la mujer no tenía sentido. «¿No es su hermano aquel niño de chompa morada?», insistió la señora. Entre la gente creí ver a alguien que me miraba.
pero la silueta desapareció en la muchedumbre. No tengo ningún hermano pequeño, le dije. La señora, muy desconcertada, se disculpó y se fue. Al regresar a mi casa, encontré a Flor en la entrada, sentada y abrazada a sus rodillas. «Hay algo en tu cama», me dijo con la voz temblorosa. «Entré a tu cuarto para sacar un libro, pero había algo debajo de tus sábanas». Sonreí. Estaba seguro que era una de las bromas de Flor. Fui hacia mi habitación y vi el bulto. «Seguro que puso algo de sus peluches», me dije. Di un tirón a las sábanas, pero no encontré nada debajo. Retrocedí asustado y sentí como una corriente de aire frío me atravesaba el rostro. Volví con mi hermana y le conté lo que vi. «Es el niño que te sigue», me susurró ella, muy bajito, como si temiera que alguien más la escuchase. «¿Qué niño?», le pregunté, recordando a la señora que me dijo lo mismo en el trabajo. «El que te siguió del cementerio», contestó, y huyó hacia la cocina con mamá. Me quedé en silencio. Yo no creía en fantasmas o apariciones. Lo paranormal siempre me pareció un tema de entretenimiento, pero lo que acababa de ver en mi habitación me hacía dudar. Flor era la única de la familia que podía ver ese tipo de cosas. En eso se parecía a la abuela. Antes de acostarme, sentí temor de hacerlo en el mismo espacio en el que había visto aquel bulto, pero luego quité esas ideas de mi mente. Ya era un adulto. Me ganaba mi propio dinero y no iba a temerle a esas tonterías. A eso de las 2 de la madrugada, oí que algunas canicas rodaban por el suelo. Abrí los ojos, pero no me moví. Mi vista se acostumbró a la penumbra y creí ver, arrodillado ante las cajas, una silueta rebuscando entre mis cosas viejas. Un fin de semana, después de haber jugado un partido de fútbol con los amigos, regresé a mi casa por la noche, muy cansado y sobre todo sucio. Eran las 10. Decidí ducharme. Me alisté e ingresé a la ducha. Me estaba colocando el shampoo en el cabello cuando el foco parpadeó. Una risa infantil brotó cerca de mí. De la impresión resbalé y caí sobre las baldosas. No pude abrir los ojos porque la espuma me los irritaba, pero sentí claramente unas gotas bien frías recorrer mi brazo. 5 gotas que, en vez de caer al suelo, subían por mi espalda. Al caer me había golpeado la cabeza y me dolía de manera horrible. No pude levantarme. El agua de la ducha me golpeaba el rostro y no me dejaba respirar. Llamé a mis padres y grité los nombres de mis hermanos. No me importó que me viesen en tal estado. Pronto escuché que abrían la puerta y que Sebastián me levantaba del suelo. Cuando me restablecí del golpe y pude ponerme algo de ropa, bajé a la sala y hablé con mis padres de lo que me sucedía. «Qué extraño», se sorprendió mi mamá. «Ahora que nos cuentas eso, creo recordar que cuando no estás en la casa, alguien llora en tu cuarto». Al ver mi aspecto pálido, mis padres me aconsejaron ver a la abuela. Ella podía ayudarme con lo que me sucedía. Tenía experiencia con este tipo de cosas y era la única que sabría qué hacer. Cuando fui hacia su casa, la encontré en su mecedora, acariciando a su gato. Como estaba muy afectada por la muerte del abuelo, no prestó atención a lo que yo decía. Pero cuando le mostré el moretón verde que tenía en el cuello, producto de mi caída en el baño, se concentró en mí.
Al acabar de contarle, solo me hizo una pregunta. ¿Qué te llevaste del cementerio? Yo respondí que nada, que aquel día lo único anormal que había hecho fue que me acerqué a aquella tumba del niño desconocido y que la había limpiado un poco. Ella abrió los ojos y me preguntó el nombre de la criatura. Al decirle que no había ninguna inscripción en la tumba, porque la tumba era muy antigua, se movió nerviosa. «Te llevaste algo», insistió. «Cambié una botella», dije dudando. «Puse una nueva y la otra la tiré». Entonces recordé que no la había tirado. Como no había basureros en el cementerio, me la guardé en el bolsillo para tirarla después, pero lo olvidé y al final no lo hice. Ahora mismo la botella estaba en el bolsillo de mi saco, en mi armario. La abuela me pidió que se la llevase y también me explicó que aquel niño no solo me había seguido por esa razón, también porque había sido amable con él, alguien agradable con quien no se sentía solo, porque en el cementerio debía sentirse abandonado, sin padres ni nadie quien rezara por él. Y sus travesuras, a veces muy peligrosas, las hacía porque como niño no sabía dónde estaba el límite entre lo que estaba bien o mal. Cuando ingresé a mi habitación para buscar mi saco, vi que había algo acostado en mi cama, formando un bulto bajo las sábanas. Estuve a punto de llamar a mis padres, pero me contuve. Me acerqué al ropero y con rapidez saqué mi saco negro. Reunido de nuevo con la abuela, le di la botellita. La tendría que acompañar al cementerio al día siguiente e indicarle a qué tumba pertenecía. Así lo hicimos. Y luego, al atardecer, ella ingresó en mi casa y llenó todas las habitaciones con inciensos y rezos. «Le pediremos a tu abuelo que le acompañe», me dijo ella persignándose. «Ambos podrán acompañarse en su camino». Aquella noche estaba seguro que dormiría bien y que ya no me preocuparía por... Algo se movía cerca de la puerta y parecía subir a mi cama. Cerré los ojos y muy cerca de mí algo susurró. En los días siguientes volví a consultar a mi abuela, pero ella, sin esperanzas, no tenía otra solución. Te quiere mucho, no quiere dejarte. A donde vayas, te seguirá. Por último, me dio un consejo. Trata de hablarle, hacerle entender qué cosas no debe hacer. Desde entonces, siento la presencia de Fernando por todas partes. Y de vez en cuando un compañero del trabajo me pregunta si las risas que se oyen en los pasillos es de algún niño que se alejó de sus padres. Sé que esta presencia no es malvada, pero no puedo evitar sentir un escalofrío cuando por las noches oigo sus pisadas, sus juegos y por último, cuando se sube a mi cama y muy cerca de mí susurra palabras que no logro entender.